Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a medir cuánto de free to play es Wuthering Waves con los nuevos jugadores, con los jugadores antiguos, con los que llevo ya bastante tiempo y a veces se tiene la sensación de poder sacar muchas más cosas de lo habitual y otras veces se siente que queremos sacar todo, no podemos sacar todo y que aún ahorrando hay demasiadas oportunidades siempre y no sabemos qué hacer. Recordar que para quien no pueda sacar todo lo que quiere, está Loot Bar, link aquí abajo en la descripción, pero también vamos a medir, como digo, el nivel realista de recursos que se pueden conseguir en el juego, ya que también ocurre que jugador de gacha promedio nunca hace todo lo que tiene que hacer, sino que hace lo que le gusta y luego la otra mitad la deja para cuando le apetezca, así que seguramente todos tenéis recursos guardados en el juego que aún no habéis sacado, así que dejar un buen like, una buena ulti de Emet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, un agradecimiento de parte de todo el equipo del canal y mío, sois increíbles comunidad, gracias porque esta comunidad de Wuthering Waves cada día nos trata mejor. Recordad que para ganar la suscripción lunita que sorteamos todos los días, lo que más ayuda a que la ganéis es puntitos del hype y la campanita a la hora de suscribirse, que ya hemos superado los 10.000 y vamos rumbo a los 11.000 en apenas unos pocos días. Sois increíbles, vamos a por los 20.000 ya, comunidad, que aprovechen si están comiendo. Y vamos a ver cuál es el nivel free to play y qué se puede conseguir siendo free to play en Wuthering Waves. Pues bien, vamos a empezar por el principio. ¿Cuántas astritas nos da el juego cuando empezamos una cuenta? Y de hecho aclaramos una cosa porque lo dije en varios vídeos, ya que yo acabo de empezar hace 3 meses como persona nueva en Wuthering Waves, ya me he pasado la Matrix y he llegado a 60 y tantos mil puntos sacando todas las recompensas y el resto de endgames, ya tengo la cuenta como me gustaría y en hiper late solo rascando logros y cofres que se me han olvidado por ahí, es decir, hiper late, donde ya alguien llevaría años jugando. WUA te permite avanzar así de rápido, resta el botón de skip y no como otros gachas. Y vamos a aclarar esta duda, ya que mucha gente cuando le he mencionado otros vídeos me decía: Phil, tú has dicho que hay entre 40.000 y 50.000 astritas, eso es una locura de deseos para empezar, te permite sacar un equipo entero prácticamente gratis, pero ¿por qué varía? O hay mucha gente que dice: no, yo he empezado a jugar y no me han dado todo eso. Bien, el baremo entre 40.000 y 50.000 astritas es calculando lo que el juego ofrece de manera base, es decir, todo lo que no varía, pero también se tiene en cuenta ese baremo entre 40.000 y 50.000 astritas por la versión. Hay versiones que dan 80 deseos de mínimo, versiones que dan 100 y varias versiones al año que dan bastante más de 100. En el aniversario dieron casi 180, una locura así, sin contar los del permanente, pero sí. Porque los del permanente se pueden utilizar para elegir el arma que tú quieras de 5 estrellas de permanente y muchas veces esas armas son bastante mejores que cualquier arma de 4 estrellas para la mayoría de vuestros personajes. Si sois free to play no sacaréis armas normalmente, salvo las de los DPS. Entonces, los deseos del permanente, aunque nos han mal acostumbrado a que en otros gachas no tienen valor, sí tienen valor en Wuthering Waves y hay que tenerlos en cuenta. Igual un poco menos, pero hay que tenerlos en cuenta. Entonces, Wuthering Waves nos da para empezar entre 40.000 y 50.000 astritas dependiendo en qué versión empieces, porque si empezaste en el aniversario, aunque no pudiste sacar todo lo anterior, pero sacaste lo del aniversario, tu cuenta empezó más cerca de 50.000 que de 40.000 astritas, teniendo en cuenta que cada 16.000 cada deseo cuesta 160, con lo cual serían 100 deseos, lo que nos ponemos que cerca de 50.000 son más de 300 deseos lo que uno arranca realmente sacando en Wuthering Waves. ¿Cuánto hace falta para asegurar un personaje? Teniendo en cuenta que el 50-50 se puede perder la mitad de veces, si sacas 3 personajes y pierdes 1,5, efectivamente en un poco más de 300 deseos puedes sacar 3 personajes, que es un equipo entero. Pero en un gacha normalmente no esperes sacar todo el contenido del juego en la primera versión que juegas, así que mientras sacas todo durante una segunda versión ya te vas a 400 o más deseos jugando a lo largo de 2 versiones, con lo que tendrías para sacar más de 4 personajes si tienes un poquito de suerte. Eso es el principio de Wuthering Waves, además de que nada más por jugar te regalan Averina, te regalan una caja para reclamar un arma gratis del banner permanente para alguno de tus personajes, sobre todo DPS, y los deseos que te regalan del permanente son suficientes para sacar un arma más, incluso media extra, pero eso ya no lo vamos a contar, de permanente, es decir, 2 armas gratis de permanente, un personaje 5 estrellas gratis, y aparte lo que ya sabéis que es el banner este que te permite elegir a la Shorekeeper, ya no eliges a Shorekeeper, ya no es una buena recomendación. Ahora, esto es lo inicial. Luego, ¿cuántas
cuántos deseos o astritas promedio nos da por versión, que lo he dicho antes para quien quiera jugar o juegue y disfrute muchísimo. Nos dan 80 de media, aunque últimamente si hacemos la media solo de este año con el aniversario ya ha subido la media a 90. ¿Qué ocurre? Que si hacemos un cálculo también muy interesante entre los personajes que hace falta para armar un equipo y el pity que necesitas para sacar un personaje, que en este caso es aproximadamente unos, a partir del subpity de 65, pongamos una media de 70-72, y si pones el 50-50, pues por 2, que serían 145, a diferencia de otro juego que sabéis que es 160, porque el pity son 90 y el subpity son 75-80, entonces nos ponemos en que prácticamente si eres free to play puedes asegurar un personaje, una versión sí, una versión no, que es parecido a la mayoría de gachas. Es el estándar normal de los gachas. ¿Qué ocurre? Y aquí viene otra trampa que comentaré en otro vídeo que hay que tener en cuenta. Que si bien muchos gachas sacan entre más o menos un equilibrio de un personaje nuevo por versión, Wuthering Waves se acerca más a sacar 2 personajes nuevos por versión. No es siempre, pero en la 3.0 llegaron Lina Morni. En la 3.1 llegaron a Emeth y Luke. En la 3.2 solo Sigrika. En la 3.3 Hiyuki y Denia. En la 3.4 acaban de llegar Lucila y además han llegado Lucy y Rebeca, que son Rebecas gratis, pero son 3, con lo que compensa la 3.2, y desde que arrancó la High Roy, es decir, la 3.0, hemos tenido una media de 3 personajes nuevos por versión, aunque Rebeca no se contaría porque fue gratis, como os he dicho antes. Así que hay que tener cuidado con estas cosas porque puede parecer una cosa por un lado más generosa, pero por otra es verdad que si hay más personajes no vas a poder sacar todo. ¿Os acordáis el cálculo que hice en Genshin Impact hace un tiempo que a la gente, pues como todo al principio le chocó y luego se dio cuenta que era exactamente el cálculo perfecto para tener una economía realista y unas expectativas que no te hicieran estamparte como continuamente ocurre con ese juego? Pues bien, ¿cuál es el cálculo real de Wuthering Waves? Es un poquito mejor. ¿Por qué? Porque Wuthering Waves no solo tiene versiones más generosas, sino que suele tener eventos generalmente que te dan deseos directamente, tiene muchos más logins repetidos que simplemente astritas que a veces puedes gastar o en armas o en personajes, y no tiene pity de armas, con lo cual si ahora calculamos a nivel free to play lo que podemos sacar teniendo en cuenta estos factores, nos da que Wuthering Waves al año y con la cantidad de recursos que podemos obtener, no podemos sacar entre 5 y 7 promocionales al año, que es lo que más o menos hay en Genshin y que para muchos les parece poco, sino que en WoW nos podemos ir perfectamente a 8 promocionales al año, con suerte 9 o casi 10, y es que además aquí el punto a favor es que los equipos son no de 4 sino de 3 personajes, con lo cual vas a poder armar más equipos, que esto es mucho más importante. Si tienes mala suerte y tienes 5 personajes promocionales al año, más un equipo, más un personaje extra, y aquí, si tenemos en cuenta que puedes sacar 8, con suerte 9, puedes armar 3 equipos enteros de promocionales al año, teniendo en cuenta si no sacas armas y alguna de estas cosas, o quizá pase lo contrario como el aniversario o como la collab de Wuthering Waves, que en la collab prácticamente te regalaron un equipo entero, porque Rebeca era gratis y dieron muchísimos deseos, como 40 deseos de la collab, porque dieron los de la versión fueron 60 y pico, pero luego los rojos de la collab fueron 40 y tantos, con lo cual sí que fueron 100 deseos de versión de collab. Entonces, esos 40 rojos que te dieron para Lucy, si tenías un poquito más extra ahorrado, prácticamente te estaban dando una Lucy no al coste de un personaje 5 estrellas. Prácticamente, si ganabas el 50-50, a menos de la mitad de un coste de un 5 estrellas, y si lo perdías, también un poco más de la mitad de un coste de un 5 estrellas promedio. Es decir, un regalo prácticamente, porque en un gacha no suelen regalar personajes, y menos después de regalar un personaje como Rebeca, regalarte otro personaje como Lucy. Wu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Ahora,
los recursos a la hora de subir los personajes, de subir las armas y de subir cualquier cosa necesaria, como pueden ser los ecos. Pues aquí tengo opiniones divididas que muchos estaréis de acuerdo conmigo. Los recursos para subir personajes y armas, con lo cual armar más equipos, es algo que en este juego sobra y son muy generosos si sabes no dejarte en todo lo anterior, en todos los eventos permanentes y la exploración, no te dejas nada de nada. Si te lo dejas, por supuesto que te van a faltar, pero poder subir personajes no significa jugarlos, porque para poder jugarlos hacen falta equiparlos con ecos, y aquí viene la contraparte. De nada sirve que sean tan generosos con los recursos para subir personajes, experiencia, talentos o armas si luego no hay recursos para subir los ecos. Sí, cuando sois nuevos os dan como demasiados recursos para subir ecos y los jugadores acabamos todos como oh, podemos subir lo que queremos durante el primer mes, hasta que nos damos cuenta que nos comemos los recursos y llegas a late y no hay tubos, no hay afinadores, tienes que migajear y rascar para poder subir ecos y siempre suben mal porque el RNG es peor que los artefactos del Genshin, y lo comentaré en otro vídeo aparte y haremos un análisis de los ecos o de las cosas que parecen increíblemente bonitas y no son tan bonitas, cuánta transparencia hay con todo esto. Y la realidad es que si bien algún vídeo como algún antiguo del canal dije qué personajes merece subir la pena y hubo gente en los comentarios queriendo hacer la basada o la graciosa, wow, mira, soy la máquina de factos, Phil, este vídeo da igual porque se puede subir todo. No, amigo, no puedes subir todo porque no tienes suficientes recursos para subir los ecos y que queden medianamente bien de todos los personajes. Así que bájale 3 revoluciones y utiliza el cerebro y no las ansias y las ganas de querer dejar ahí un comentario basado, porque te estás escupiendo para arriba y te va a caer. El juego tiene un problema de ecos, así que si eres free to play, ten mucho cuidado con volverte loco subiendo ecos, y si todavía no aprendiste del todo y no tienes mucha experiencia, es mejor tener paciencia y no malgastar recursos que volverte loco creyendo que sabes y quedarte sin ningún tipo de recurso de tubos o afinadores en los ecos y quedarte seco para no poder subir nada. El mayor problema de WoW es la experiencia de ecos, y eso es lo que seguramente la mayoría de free to plays nuevos que entren al juego se estampen en ese punto, que luego es el late y pensarás, bueno, pero en late ya puedo gastar la resina a los ecos para poder subirlos. Te dan demasiado poco. Cada vez que farmeas con resina de un día entero te da para subir 2 ecos, 3 como mucho, y no al máximo, sino los primeros stats para ver si suben bien o no. Y aparte, como salen personajes nuevos tan recurrentemente, te das cuenta de que la resina la necesitas para los recursos y materiales de esos nuevos personajes que van saliendo, con lo cual acabas sin terminar de farmear ecos de forma abundante. Es decir, no vas a estar 3 meses farmeando ecos tranquilamente para que te den recursos. Entonces ahí llega la estampada free to play. Os he hecho un viaje durante la travesía, en medio de la travesía de un free to play completa, desde la abundancia de recursos del principio, desde realmente un buen trato a los free to play del juego, desde una abundancia general de oportunidades y de poder tener astritas y deseos para poder sacar muchas cosas y gestionarse bien. Es decir, sí hay muchas unidades, incluso free to play, incluso el propio rover es muy fuerte y es gratis, y hay un arma gratis que le sirve, y es difícil donde en la mayoría de gachas el protagonista o el personaje gratis que te dan forma parte de uno de los equipos top meta. En el caso del rover, pues de Cartetia, que actualmente sigue siendo el 5º, aunque después de Yang Yang será el 6º mejor equipo del juego, sigue siendo eso muy fuerte. Pero también la realidad es que hay que usar la cabeza y saber dónde el juego te pone freno y hace desinflación de recursos, le da el botón y tú de repente dices, ¡ah! Me quedé sin nada y no me di cuenta, y ahora migajear, y eso suele pasar. Así que cuidaos mucho, tener muy buen día, disfrutar de Wuthering Waves, es totalmente free to play, así que llevarlo al cielo por mí, y no sé, mini minis, chaito, que estéis muy bien.